música. ¿Sabía eso? Cuando llegue el engaño o la violencia se puede disipar con la música. Himno número 3 y después vamos a cantar el número 6. Si quiere evitar el engaño, debe estar unido en espíritu. Unidos en espíritu al coro celestial. Cantémonos con ángeles un canto triunfal. Así vertimos lágrimas al fuente de la cruz. Vendrose hoy con júbilo, pues vive en Jesús. Que le diste Gólgota, no Herota pareció. Desechado el túmulo, de trufio se cambió. Vencido el enemigo está, menguando su poder. En el moral del súbito ya no habrá de ser. Jesús de gloria, príncipe, autor de nuestra paz, ven muéstranos benévolo, desnuestra paz. Acepta el dulce cántico de nuestra gratitud por tu valiosa dádiva de la salud. Continuemos, cantemos el número 6. Hosana, Hosana, Hosana. El cielo y tierra es del Señor, y la gloria y potestad, y nos inunda con su amor por la eternidad. Alzad pues himnos de honor por nuestro Dios, y debíamos todo honor, ahora siempre amén. A Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios rindamos todo honor, ahora siempre amén. Gracias. Es importante que nosotros nos reunamos y cantemos alabanza al nombre, alabanza para la gloria y la honra de Dios. Dios desea eso, pero a veces se ve como tan triste la iglesia, como tan desanimado, como tan lejos uno de otro, que debiéramos estar más unidos en espíritu. Es importante que nosotros aprovechemos el tiempo que tenemos ahora. Importante que lo aprovechemos, ¿por qué? Porque quizás no muy tarde, entonces no podremos estar juntos más. Ahora yo quiero que donde ustedes están ahí sentaditos, van a hacer una oración. Y así terminamos. Cantamos, oramos y nos vamos. Sí, así no es. Bien, ya cantamos, ahora vamos a orar. ¿Por qué vas a orar? ¿Por qué va a orar, hermana Becky? ¿Por qué vas a orar, Melissa? Vas a orar por ti. ¿Vas a orar por quién, Melissa? Por ti. Vas a orar por tu casa, por tus amigos, y vas a orar por los 11,000 adventistas que dejaron la iglesia adventista. ¿Por qué vas a orar, hermana Becky? Vas a orar por ti, vas a orar por tu casa, vas a orar por tus amigos
y vas a orar por los 11,000 adventistas o los 11,000 ex adventistas de aquí de Curazao. Así que es para todos. Mencioné unos nombres, pero es para todos. También los compañeros que están aquí, ustedes allí tranquilitos, van a orar. ¿Por quién va a orar en Yomar? Va a orar por ti, por tu casa, por tus amigos y por esos 11,000 ex adventistas. Oremos. Amén. Esta es solamente la introducción del mensaje que tenemos para esta ocasión. No sabemos nosotros si estos 11,000 ex adventistas salieron, no sabemos las razones por las cuales salieron de la iglesia. Pero me imagino de repente, en mi pensamiento personal, una de las razones sería el descuido en la asistencia a la iglesia. Me imagino que estos jóvenes, Daniel, con sus compañeros, si era que en su pueblo había culto, me imagino yo que ellos estarían siempre presentes en todos los cultos. Y esto es una invitación que le estamos haciendo a todos ustedes amablemente para que hagamos un esfuerzo y estemos presentes en los cultos. Porque en los cultos nosotros podemos, a veces venimos o vamos a algunos cultos que algunos entran y salen de la misma manera como vinieron, se fueron. Yo espero que al usted venir esta mañana aquí, no se vaya de la misma manera como usted vino. Doctora, ¿cuál es el versículo de memoria que tenemos para esta ocasión? ¿Se encuentra en qué Salmos? Salmo 72, 14. ¿Y qué dice Salmo 72, 14? Bueno, ya está en la pantalla. Ya ahí nos mataste, Steven. Está en la pantalla. Muy bien. De engaño y de violencia Jesús ha venido a rescatarnos. Pero sigue diciendo ahí, de que va a redimir sus almas y la sangre. Si va a redimir la sangre
entonces significa que hay sangre. Que hay sangre. Pero dije ahorita que esas son las dos formas efectivas que tiene el enemigo de él enfrentar, hacer sus planes, tirar sus ideas contra el pueblo de Dios. Es a través de el engaño o de la fuerza. Ahora, cuando nosotros estamos asistiendo fielmente a la iglesia, nosotros podemos encontrar momentos de ánimo, de aliento, y porque quizás esa parte de esos 11,000 salieron por falta de desánimo. Y el miércoles pasado, este miércoles que pasó, tuvimos aquí una reunión, tuvimos un culto, y en el culto se trató un tema muy interesante. Y quiero participarle a ustedes algo de lo que pasó el miércoles. Muy bien. Aquí quiero que los que estuvieron el miércoles no hablen. Ah, Hilaria, te queda calladita. Bueno, Flor, ¿dónde está Flor? Aquí. Te quedas calladita allí. Bueno, Flor. Ok. ¿Qué significa la palabra sabemos nosotros que en el pueblo judío y mucha gente te ponen nombre a los niños y le ponen esos nombres con un significado? ¿Qué significa la palabra Daniel? Jehová. Ok. Jehová es mi juez. Significa Daniel. Ahora, cuando fueron trasladados a Babilonia, ¿por qué se le cambió el nombre? Le cambiaron el nombre. Se le cambió el nombre a Daniel. ¿Cómo llamaban a Daniel en Babilonia? Belsasar. Muy bien. ¿Qué significa la palabra Belsasar? Siervo de Nebo. ¿Quién era Nebo? Un dios pagano. Vayan cogiendo la línea para que usted comprenda perfectamente qué es lo que queremos presentar en esta mañana. Muy bien. Entonces, el otro amigo de Daniel era Misael. ¿Qué significa Misael? ¿Ah? Elegido, ¿correcto? Misael, elegido de Dios. Ajá. ¿Quién es como Dios? Esa sí es correctamente. Misael, ¿quién es como Dios? Ahora, cuando llegó a Babilonia, ¿qué nombre le pusieron a él? ¿Cuál fue? Hicieron un cambio. ¿Ah? Melsac. ¿Qué significa Melsac? ¿Pueden participar? Menos Flor. ¿Qué significa Melsac? ¿Quién es? ¿Quién es Akut? O semejante a Akut. ¿Quién era Akut? ¿Ah? Otro dios pagano. Ajá. Seguimos entonces. El otro era Azarías. ¿Qué significa la palabra Azarías? Yahvé, ayuda. ¿Quién te está diciendo ahí? Una muchachita chiquitica ahí, ¿no? ¿Qué significa Azarías entonces? Yahvé, Jehová, ayuda. Y cuando llegó allá a Babilonia, ¿qué nombre le pusieron? ¿Ah? Abednego. ¿Qué significa Abednego? Siervo de Nebo. Y ya sabemos nosotros quién era Nebo. ¿Nebo era quién? Otro dios. Muy bien. Ahora, ¿qué más me falta? ¿Ah? Azarías. ¿Quién era Azarías? ¿Qué significa? No, Misael, sí, Misael. Sí, ¿qué significa Misael? También lo dijimos. ¿Quién es como Dios? ¿Cuál era el plan que tenía el enemigo con hacerte estos cambios? Esos cambios de los nombres.
¿Qué perseguía él con eso? ¿Qué perseguía? Cambiar su identidad. Cambiar su identidad. Cambiar su adoración. Buscar otra línea. Y muchas veces, cuando hay esos cambios de identidad, viene la depresión. No sé cuántos han tenido que cambiar de identidad, han cambiado de identidad porque lo dejó el novio, cambió de identidad porque se divorció, cambió de identidad porque no puede seguir la profesión que estaba siguiendo, cambió de identidad porque el trabajo que tenía ya no lo tengo más. Se cambia de identidad. Y a veces en esos cambios de identidad viene entonces frialdad. Y el enemigo quiso cambiar la identidad de ellos. Le hice este pequeño recuento de lo que pasó el miércoles para que si ustedes creen que es de importancia, entonces nosotros podamos asistir a los cultos. ¿Por qué? Llegarán días cuando nosotros, no sabemos si tan lejos o tan cerca, cuando nosotros no nos podremos reunir más como nos reunimos ahora. Y cuando lleguen, y entonces, ahora que tenemos la oportunidad, que nos podemos reunir tranquilamente, hagámoslo. Y en cada reunión, haga un esfuerzo por sacar el mayor provecho posible. ¿Qué provecho vamos a sacar ahora? Que de engaño y de violencia Jesús nos va a redimir. Pero nos va a redimir. Lo que significa es que para que usted sea redimido, primeramente tiene que llegar el engaño o la violencia. Y después que llegue, entonces usted será redimido. Hay una historia muy interesante de un joven que iba a su trabajo y siempre que llegaba al trabajo saludaba a un señor muy mayor que estaba allí como vigilante. Cuando él llegaba lo saludaba. Cuando se iba también volvía y lo saludaba. Bueno, hasta mañana si Dios quiere. Así que un día este muchacho llegó, saludó al anciano, entró a su trabajo. Cuando se terminó el trabajo, él se quedó supervisando algunas cosas porque era un supervisor de trabajo. Pero cuando fue a supervisar ahí en un freezer, entró al freezer, se cerró la puerta del freezer y él no podía salir del freezer. Un freezer congelador. Entonces todo el mundo ya había salido. Él como supervisor tenía que salir, por lo general siempre salía de último. No podía salir, gritó fuertemente dentro del freezer, le dio al freezer, pero nadie escuchó porque no había nadie más allí. El anciano que estaba vigilando afuera, se dio cuenta que esa persona no había salido. Así él tenía la autorización de entrar, él entró, revisó, no encontraba al joven por ningún sitio. Entonces fue y abrió el freezer porque eso había pasado en otras ocasiones. Cuando abrió el freezer, ya él estaba allí prácticamente para morir. Lo ayudó a salir y le preguntó el joven, ¿cómo se dio cuenta usted que yo estaba aquí? Dice el anciano, porque de todo el grupo de empleados que hay aquí, el único que me saluda eres tú. Oiga, ¿cuánto vale un saludo? El único que me saluda eres tú. Y como tú llegaste y me saludaste, pero cuando te fui, como se fueron todos y no oí tu saludo, entonces me preocupé. Y me ocupé de entrar aquí para ver qué pasó. Así que se despidieron y el joven se fue a la casa. Le dio, me imagino yo, cuántas gracias a ese anciano, porque realmente le salvó la vida. Hoy nosotros debemos de estar agradecidos porque Jesús nos ha salvado la vida. No está sencillamente que nos ha salvado la vida, sino es que Jesús nos está ofreciendo una vida eterna. Dice el himno que cantamos ahorita, ¿qué número era? ¿El primer himno? Cuando comenzamos.
Cuando subimos aquí, cantamos el himno 475. El camino es escabroso. Quizás para muchos el camino no sea tan escabroso, pero yo sé que para otros el camino es escabroso. Problemas, dificultades en la familia, en el trabajo, en fin, puede ser que el camino sea escabroso. Pero Jesús nos dice que a pesar de que el camino es escabroso, a pesar de que vamos a encontrar las huellas de muchos que han pasado, a pesar de que vamos a encontrar sangre de varios, será día grande y feliz cuando usted se encuentre cara a cara con Jesús. Será un día grande y feliz. ¿Has pensado tú un rato en tu familia? Yo sé que sí. ¿Has pensado en tus amigos? De repente también pensamos en nuestros amigos, a las niñas, a los niños que están en la escuela. Deben de aprovechar la oportunidad de hablarles a sus amiguitos de Jesús para que ellos también tengan la oportunidad de deliberar y tomar su decisión por Jesús. Pero aquí también traje la otra inquietud de esos 11,000 ex adventistas. Cuando escuché eso, me encontré como que es demasiado, ¿no? Porque ¿cuántos miembros tiene la iglesia activo actualmente aquí en Curazao? Ya hemos dicho eso varias veces, hemos hecho esta contabilidad sobre esos 7,000 adventistas que hay aquí, 7,000 y algo más. Pero si estuvieran esos 11,000 junto con los 7,000 y pico que vemos ahora, entonces estuviéramos llegando prácticamente a los 19, a los 20,000 adventistas aquí en Curazao. Y qué rico sería eso. Cuán fácil sería para compartir el evangelio. ¿Estaría usted dispuesto a compartir el evangelio con alguno de esos ex adventistas? Quizás una de las razones por las cuales esos no dejaron de venir a la iglesia, fue por falta de una visita de uno de nosotros. A los ex adventistas que estaban aquí con nosotros, que ahora no están con nosotros, ¿nos animamos nosotros a visitarlo? Debemos de animarnos a visitarlo. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque de repente no todas las personas que están y los que han estado han tenido la oportunidad que tuvo Daniel y sus compañeros. Ahorita en la clase estábamos diciendo que Daniel era un joven de una buena apariencia. Así lo declara la Biblia. Dice que también en su apariencia demostraba sabiduría e inteligencia. Pero ¿qué función tuvieron los padres de Daniel para con Daniel? Cuando Daniel era un joven, era un niño. ¿Qué función tuvieron los padres? ¿Qué pasó con Daniel cuando llegó al palacio del rey y vio que la comida que estaban allí presentando no era una comida buena para él? ¿Acaso eso fue una sorpresa para Daniel allí en el palacio? ¿O sabía Daniel ya de anticipación lo que él debía de hacer? No sé cuántos los padres instruyen a sus hijos para en caso que yo no esté presente. Es un poquito como muy fuerte, ¿no? Pues, como vi la situación, en mi caso, instruí a mis hijos para que estuvieran listos para el momento cuando yo no estuviera presente. Instruye a sus hijos para el momento, para cuando usted no esté presente. Y felicito a los padres. Felicito a aquellos padres que hacen todo por el todo por sus hijos. Les felicito. Hay muchos padres que hacen todo por el todo, por mantener a sus hijos en una línea recta, correcta, hasta que llegue el momento de que ellos se puedan independizar. Y espero que Dios le dé la fuerza, la inteligencia, sabiduría para administrar a esos sus hijos. Bien,
El enemigo, dijimos ya, que tiene dos maneras, dos estilos funcional para él trabajar. Uno es el engaño y otro es la violencia. Y vamos a tratar rápidamente, ya se está llegando la hora, vamos a tratar rápidamente 4 puntos que quiero que ustedes vayan con estos 4, son más, pero 4 puntos sacados en esta ocasión por los cuales Satanás trabaja. Uno es, ya hablamos un poquito de él, es el desánimo. Uno de los puntos fuertes que tiene Satanás de trabajar es el desánimo. El desánimo es uno de los puntos fuertes porque usted no está en pecado. Usted no tiene dificultades con otro miembro de la iglesia. Usted no tiene problema prácticamente con nadie. Simplemente se siente desanimada o desanimado y no va a la iglesia, no estudia su Biblia, no estudia el folleto de la escuela sabática, no se interesa así. Me imagino que en todas esas devastaciones que hacían los enemigos del pueblo de Dios, cuando erradicaban a esos jóvenes para llevárselos a otro sitio, dejando y viendo un montón de sangre en la casa, en su país. ¿Con cuánto ánimo salían esas personas de su país? O no era que salían, sino que los sacaban. Cuando esos jóvenes llegaron allá a Babilonia, el plan de Satanás era desanimarlo completamente. Y ahora inyecta otras proyecciones para desanimar. Ahora no hay ese tipo de aislamiento, de guerras y problemas. Satanás vio, y él conoce perfectamente, que cuando hay mucha violencia, entonces las personas acuden al Señor. Por eso con los bardenses, él lo dejó tranquilo. Cuando tiraban, había el típico método de tirar a los cristianos en la fosa de los leones o para el fuego. Él cambió ese método porque ya eso no era funcional. Y entonces vio que el desánimo era más efectivo que en muchos casos la violencia. Otro de sus funciones es la confusión. Confusión. Cuando estamos en un lugar de confusión, entonces es algo difícil. Ayer estuve un momentico en el banco y vi una joven, no pude intervenir porque ella estaba dentro, yo estaba afuera y la conversación no era conmigo, pero había una tremenda confusión entre dos cajeras. Una era, y no era asunto de dinero, sino que estaban hablando ahí mientras estaban trabajando, uno estaban discutiendo si se puede casar hombre con hombre o mujer con mujer. Una adventista, yo la conozco, le decía a ella que no, que eso no es bíblico. Entonces la otra le decía, dime entonces dónde la Biblia dice eso. Y ahí estaban. Bueno, yo tuve que irme y lo dejé a ellas en eso. Pero qué fuerte es la confusión. La confusión, por lo general, no te deja caminar por el camino correcto. Y qué grande es cuando muchos de los líderes de la iglesia provocan confusión por sus actitudes, por su manera, provoca confusión. Esa confusión provoca entonces desánimo y dejan de asistir a la iglesia, dejan de buscar de Dios. Otro punto fuerte que usa el enemigo es el orgullo. Hablamos entonces de desánimo, confusión, y el tercer punto que usa Satanás es el orgullo. Yo dije esto y así va. Así está determinado. No hay recapacitación, no hay meditación, no se revoca atrás. Es un edicto de medos y persas, porque sea papá o porque sea la mamá. No debe ser así. Un día estuve en una reunión con mis 2 hijos, eran pequeños, y mi esposa. El plan era para montar un negocio.
era una heladería. Y así que mi hijo, el más pequeño, dijo, ¿para qué más negocio? ¿Para qué más cosas? Ya está bueno con eso. No, ¿para qué tomar dinero prestado para entrarse en problemas, dificultades? Así que se montó su bicicleta y se fue. Tomamos el dinero prestado, pusimos la heladería y eso fue un tremendo problema. Muy serio. Después tuvimos que vender otras cosas para poder pagar ese dinero que tomamos para montar esa heladería. Así que, por favor, los padres, presten atención a sus hijos cuando sus hijos, aunque sean pequeñitos, le den cualquier consejo, aunque sean pequeños. Bien, el otro punto, ya hablamos del orgullo, sabemos que hay hombres y mujeres muy orgullosos. Y Dios quiere que usted sea orgulloso o orgullosa, pero en las cosas de Dios. Sí, totalmente de Dios. Y aún cuando sea lo más inteligente, lo más brillante en las cosas de Dios, entonces es como humilde, como lo fue Daniel. El otro punto es, el número 4, es confianza propia. Confianza propia. Como yo sé, como yo lo sé hacer, así es correcto. Yo tengo una confianza propia en mí. ¿En quién debe de estar depositada tu confianza? En Dios. Aquí tengo los textos bíblicos de cada una de esas exposiciones, pero yo sé que ustedes comprenden, entienden que nosotros muchas veces hoy abandonamos a la iglesia por desánimo. Otras veces no continuamos más por la confusión. Y cuando hablamos de confusión es un término que tiene que ver con muchas facetas. Debemos de ser bien claro, específico, tener bastante acuerdo en todas las cosas para no crear ningún tipo de confusión. Debemos de evitar todo lo posible, si es posible de rodilla, el orgullo, la vanagloria. No ser orgulloso. ¿Tengo la razón? Sí, tengo la razón, pero voy donde Yomar, tal día pasó esto, pasó lo otro, por favor, necesito que me perdone. Él sabe que no tiene que perdonar porque no le hice nada, por ejemplo, pero debemos de buscar todo, hacer todo lo posible para que entre nosotros haya paz. Haya paz. Porque cuando hay paz, entonces se puede entender mejor la palabra de Dios. Puede haber mejor conocimiento. Así, hermanos, quiero que me acompañen en el libro de Job, capítulo 15, versículo 15. Job 15:15. Solamente este texto bíblico. Vamos a repasar otro texto y ya, terminamos. Para que no se vayan de aquí muy tarde. Tenía para cada caso un texto, pero quizás va a ser mucho leer. Job 15:15. A ver, ¿quién lo tiene? Job, ok, Mari, ¿pueden leerlo? Ajá. Dice, hay otra versión que dice que no debemos de confiar ni en los ángeles. Que no debemos de confiar ni en los ángeles. ¿Por qué? Porque sabemos que hay ángeles que no son de luz. Los ángeles mismos cayeron en el cielo a través del engaño que le presentó Lucifer. Esos ángeles allá dicen ¿sí? Bueno, o sea que no debemos de tener confianza así, es que no vamos a confiar en nadie, no vamos a tener una perspectiva de una desconfianza de toda la gente. Bueno, yo he trabajado por mucho tiempo, yo sé que todos también ustedes trabajan, o mayoría de ustedes trabajan, y cuando usted está trabajando, usted tiene la confianza que el fin de mes le van a pagar, ¿sí o no? O sea que hay un tipo de confianza que podemos tener, pero hay un tipo de confianza que no debemos de tener. ¿Cuál es el tipo de confianza que no debemos de tener? Es confiar
tu salvación, Gina, no le confíe tu salvación a nadie. Porque ni aquellos que más te aman, quizás tus padres, quizás hagan la cosa de corazón, pero no sea exactamente lo que Dios quiere que se haga. Saúl hizo muchas cosas de corazón, pero no era lo que Dios quería que se hiciera. Por ejemplo, un día en una batalla, Saúl dio la orden de que no se coma, nadie coma. Hasta que no venzamos al enemigo, nadie va a comer. Y el hijo de Saúl hizo una matanza tremenda. Y entonces con su espada encontró un panal de miel, le entró la espada ahí en el panal de miel y chupó la punta de la espada. Y ya por eso el papá quería que mataran a su propio hijo. ¿Qué quería él? Presentar su arrogancia, su orgullo. Pero el pueblo le dijo, esto no va a ser posible, no vas a matarlo. Entonces, querido pueblo, debemos de estudiar la palabra de Dios, debemos de estar cantando, porque esto ayuda a que se vaya el desánimo, que se aclaren las confusiones, que baje el orgullo, que baje de tal manera que nos podamos constituir en hombres y mujeres humildes, que es lo que quiere Dios. Hombres y mujeres humildes. Y Él quiere que nuestra confianza esté ¿en quién? ¿En quién debe estar nuestra confianza? Proverbios 22, 19. Vamos a leer a Proverbios 22, 19. Proverbios 22, 19. ¿Qué dice allí? Proverbios 22, 19. Para que tu confianza sea ¿en quién? ¿En quién debemos de confiar entonces? Ajá. ¿Qué más dice el texto? Te lo ha hecho saber ¿cuándo? Hoy. Te lo ha hecho saber hoy a ti también, que la confianza debe estar ¿en quién? En Jehová. Nosotros, como creo que nadie tiene más evidencia de por qué debemos de confiar en Dios. Porque tenemos tantas historias interesantes. Por ejemplo, la lección misma de esta semana que pasó y varias lecciones más que van a venir. En ese folleto tiene muchas lecciones de confianza. Que tu confianza esté en Dios. Pero no olvides que el enemigo se va a presentar. ¿Con qué se va a presentar? Con engaños. Con engaños. Sorpresivamente. Por eso, como decíamos hoy ahorita en la clase, debemos de estar como, hermana, listo. Porque se va a presentar con engaño. Nunca Eva pensó, nunca en la vida Eva pensó que ese ángel que había caído del cielo era esa culebra. Estamos hablando de ángel, ¿no? No de culebra. Ahora, cuando se le presenta una culebra, Eva no pensó nunca que ese era Lucifer. El engaño viene siempre disfrazado. Engaño, disfrazado. Entonces, amigos, hermanos, animémonos. Estudiemos su palabra hoy día, la palabra de Dios, para que no seamos engañados. Ahora, cuando usted no sea engañado, cuando no sea engañada, entonces Él te va a presentar violencia. Daniel no fue engañado, se le presentó violencia. Job no fue engañado, se le presentó violencia. Y muchos hombres de Dios no fueron engañados, se le presentó violencia. Y si alguno de ellos fue engañado y él rectificó, por ejemplo, como Pedro fue engañado, rectificó, después se le vino con violencia. Le cortan la cabeza a la esposa de
de él, de Pedro, en su presencia. Y si usted no se retrata, entonces va a pasar lo mismo contigo. ¿Qué contestó Pedro? No importa lo que vayan a hacer. Lo único que no quiero morir como murió mi Señor. Después hagan lo que quieran. Pero para eso hay que tener ¿qué? Confianza. Para contestar, como contestaron los 3 jóvenes hebreos, hay que tener confianza. Conocer perfectamente a quién le estoy sirviendo. Que es un Dios vivo, un Dios que todo lo ve, un Dios que está al control de todo y un Dios que hace maravillas. Te saca del fuego y tu cabello no huele a humo. Pero eso viene para muchos estados de la vida. Cualquier estado, cualquier situación que te prohíba, que tú sientas que te quiera alejar de participar en los cultos, de estudiar la palabra de Dios, entonces es un engaño del enemigo. No te dejes engañar. Jesús está por ti. Que Dios te bendiga. Gracias le damos a Dios por este mensaje, ¿verdad? Y para adorar a nuestro Dios y terminar el himno 6, número 6.